buenas noches. Son las 6 de la tarde, 30 minutos. Tenemos información de última hora desde París, Francia, con el señor alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, quien se reunió con la corresponsal Angélica Pérez de Canal Capital para hablar acerca de las conclusiones sobre la conferencia del cambio climático COP21. Por supuesto, hablaba de la insistencia en que la decisión de combatir este fenómeno natural en el mundo debe ser una decisión política. Vamos entonces con sus palabras. Bogotá Humana, en la Cumbre de Cambio Climático COP21 2015 de París. Todos por la vida, por la justicia climática. Alcalde Gustavo Petro, estamos aquí en París, en plena Cumbre COP21, intentando, como dicen los líderes, reunidos los 150 líderes, jefes de Estado y de Gobierno, salvar al planeta. Es la última oportunidad y se han dado 11 días como plazo para semejante labor que se ha descuidado durante tanto tiempo. Y ahora estamos en la mitad de esa recta final. Usted ha podido asistir a las cumbres regionales de los gobiernos locales, alcaldes y alcaldesas de América Latina y de Europa, algunos de ellos, y también a la cumbre de los encumbrados, como usted la llama. En este momento que ha estado en los dos escenarios, ¿cuál es el balance que tiene para contarle a la gente que seguramente se hace expectativas con este tipo de eventos magnos? Y la de Varsovia, al principio del gobierno, la de Lima, ahora París. En el intermedio hubo una gran reunión en Nueva York muy importante y una que nunca olvidaré, que es la del Vaticano, que es la metida del Papa dentro de este tierrero, él tratando de salvar la vida humana. Así que son unos 5 hechos que nos permiten una experiencia y una evaluación para transmitirle a la ciudadanía, porque lo primero que yo te diría es, esos 150, como los 300 griegos, al revés, esos no van a salvar el mundo. No logran la estatura de aquel vieja epopeya griega, tratando de salvar una democracia de la tiranía, ¿no? Estos 150 no van a salvar el mundo y no lo van a hacer básicamente porque varios de ellos están plegados en sus economías nacionales a una serie de intereses económicos, los más poderosos del mundo, los que quisieran matar al Papa nuevamente, que son los que están contaminando el planeta, porque el ciudadano del común aún no sabe de qué trata el cambio climático. Muchísimos creen que es un problema de la naturaleza, que el azar, digamos, de los hechos ocasionan huracanes, ocasionan grandes temporadas de lluvias, sequías como la que está viviendo Colombia hoy, huracanes que entran a destiempo e incluso en regiones tan frías que si moviesen esos vientos en esas regiones tan frías podrían matar del inmediato la vida. No, la gente cree que es producto de la naturaleza. No es producto de la naturaleza, es producto de nosotros. Cada vez que prendemos el carro, cada vez que anda el carro, va emitiendo gases equivalentes al gas carbónico. Cada vez que metemos las basuras en los rellenos sanitarios se produce gas metano. El relleno sanitario de la ciudad de Bogotá produce 3 millones de toneladas al año de CO2. En el peor gas, que es el metano, es 20 veces peor que el gas carbónico. Cada vez que nos ponemos un vestido de estos, usamos este plástico, los procesos productivos van emitiendo, etc. Es decir, en un momento en donde nuestra generación, la que vive hoy, sobre todo los hombres y las mujeres maduras, los más viejos, es una generación del consumo. Nunca antes una generación en la humanidad había consumido tantas cosas como nosotros. Al explayarnos en ese consumo, y no son todos, obviamente no somos pobres del mundo, no son realmente las clases medias bajas del mundo, no son los obreros del mundo, es una clase media alta y una clase muy rica, la que viene consumiendo como jamás una generación de la humanidad lo logró. Al punto que una señora muy distinguida dijo hoy, y me sorprendió, es la generación que no puede dejar, que va a dejar nada.
Es la generación que vio derrumbar el socialismo, el muro de Berlín, que aplaudió todo eso, que creyó y adoró el mercado, que se volvió entonces la gran consumidora de los bolsos Vuitton, etcétera. Todos nos metimos en eso. Hundió las utopías, hundió el pensar mañana por el consumir hoy. ¿Y eso qué generó? Eso generó tal acumulación de gases de efecto invernadero en el planeta que la reacción es un calentamiento global promedio, y ese calentamiento produce unos efectos que los científicos han podido demostrar son grandes cambios del clima que están matando la vida. Eso es lo que se llama el cambio climático. Luego, detener el cambio climático es un problema político, no científico. Tenerlos a ellos. Y hay la gran discusión de estos 150. Entonces, detener el cambio climático, ¿qué significa? Dejar de consumir en la medida que estamos consumiendo. Pensar que la riqueza no es la acumulación de bienes, el tener, sino que es el sentir, la cultura, el arte, el ser, muy filosófico. No mueve muchos electorados esto, pero los jóvenes empiezan a entenderlo perfectamente. Entender que no es solamente no consumir tanto lo superfluo y ser más, sino que eso implica enfrentarnos con los grandes capitales del mundo, los grandes intereses económicos del mundo. Te voy a poner una respuesta: dejar de producir carbón en Colombia, dejar de producir petróleo en Venezuela, y en Libia, y en Irak, y en Ecuador, y gas natural en Bolivia, y entonces cualquiera irá, y entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces nos empobrecemos, Petro se volvió loco, o hay algo por qué reemplazar esa riqueza por otro tipo de riquezas. Pues ese es el debate de hoy, ¿cierto? Entonces el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, juntos, el presidente de Ecuador, junto con otros 77 países, le demandan a los países más ricos de la Tierra los recursos para sustituir esa economía fósil que emana del carbón y el petróleo. Porque es al quemar el petróleo, es al quemar el carbón, y es al quemar el gas, sea en un carro particular, sea en una fábrica, sea en un relleno sanitario, es lo que está emitiendo los gases. Entonces, ¿cómo descarbonizar el pensamiento? Un poco es, y la economía. La verdad es que en todas esas reuniones, con el Papa a bordo, con reuniones en Nueva York, con la COP Varsovia, con la COP Lima, con la COP París hoy, esos 150 no van a salvar el mundo. Es decir, no pueden detener el mecanismo que el mercado ya impulsó a través del neoliberalismo, las palancas del capital financiero, que no se pueden poner de acuerdo. Porque ponerse de acuerdo significaría cómo reemplazar la producción de carbón, cómo reemplazar la producción de petróleo. Tanta plata recibe Colombia por carbón, súmale todos los países de petróleo, todos los países de producción de carbón, dénosla. ¿Y Estados Unidos qué dice? No tengo plata para eso. ¿Y entonces qué? Voy a darles la plata a ustedes, ¿y mi sociedad qué? Y el modo de vida norteamericano que ya se alcanzó, entonces lo disminuimos. Y el presidente chino dice lo mismo, bueno, pues y los presidentes de la Unión Europea. Entonces, dejemos los presidentes a nivel de políticas nacionales grandes, los grandes encumbrados, y vámonos a los poderes locales. Uno de ustedes, usted representa uno de estos poderes locales, usted ha estado en las cumbres de los alcaldes y las alcaldesas. ¿Qué pasa allí? Es decir, ¿son escenarios en donde sí se pueden tomar decisiones que influyan a nivel nacional las políticas de estos 150? ¿O cómo encuentra usted allí las decisiones, las discusiones y la osadía también para enfrentar a los jefes mayores? Las reuniones de ciudades que se han venido presentando paralelas a estas reuniones de naciones han sido muchísimo más interesantes, claro. Y Bogotá ha sido vanguardia, uno de los ejes estructurantes de los debates en todas las reuniones que he mencionado. Porque Bogotá
en el año 2011, en las discusiones electorales, nosotros propusimos, de los 3 ejes: superar la segregación social, fortalecer el poder público y adaptarnos al cambio climático y mitigar el cambio climático, propuso algo que no se había visto en el país y en muchas partes del mundo, que era hacer de la lucha contra el cambio climático un problema de debate público electoral. Claro, uno supone que no todos los programas se leen, que los medios de comunicación no generan la debida información como para que todo ciudadano, antes de llegar a la urna, sepa qué es por lo que está votando. Sabemos que en Colombia votar por un programa es a veces ilusorio, pero Bogotá votó por un programa, el de Bogotá Humana, en el año 2011, que tenía entre sus 3 ejes el central la adaptación al cambio climático. Y nos lanzamos a eso. Y muchísimas ciudades del mundo, incluso los países más capitalistas del mundo, ya estaban andando en el terreno, explorando medidas. Nueva York, Los Ángeles, todo el estado de California, que además ha vivido una sequía brutal. En Latinoamérica, algunas ciudades como México nos acompañaron de entrada. Rosario, en Argentina, que ha sido una ciudad muy de vanguardia. En Europa, muchísimas ciudades que ya estaban prohibiendo el uso del carro y usando bicicleta masivamente. Los chinos, las ciudades chinas empezaron a entrar. Total es que hay una enorme cantidad de ciudades que no están esperando que les den plata, que no están detrás de las naciones, que están actuando en función de mitigar y adaptar el territorio al cambio climático, cada cual. Todo este discurso que en Bogotá produjo tanta, incluso antipatía de parte de algunos sectores, como el día sin carro, varias veces en el año, el día de la bicicleta, el día del peatón y de la peatón, la ampliación de las cebras para los peatones, la peatonalización de la séptima, el lograr que Bogotá sea la capital latinoamericana que más usa la bicicleta, la discusión del metro, el estudio del metro, gastarnos 130.000 millones para el modo de transporte más poderoso, pero eléctrico, que significa que no usa carbón, no usa petróleo, usa el agua de Colombia para producir energía eléctrica, el tranvía, el hundimiento de estos temas en el debate en el Consejo, el tranvía, por ejemplo, la terquedad nuestra por mantenerlos. Todo esto tenía que ver con la lucha contra el cambio climático. No eran debates esporádicos o incoherentes o improvisados. Así lo mostraron los medios de comunicación, tratando de reemplazar el proyecto progresista por un proyecto conservador y volver al neoliberalismo en la ciudad, que es el mundo de los grandes empresarios y los grandes negocios. Pero el debate en Bogotá se produjo y yo creo que ha sido importante, y la acción misma. ¿Por qué Bogotá hoy tiene la mitad de la contaminación del aire que en el 2007? ¿Por qué pasamos a quemar el gas metano y volverlo gas carbónico, entre otras, en el relleno sanitario? ¿Por qué aumentamos los porcentajes de reciclaje? Así destituyeron al alcalde y lo inhabilitaron 15 años. ¿Por qué logramos saltos tecnológicos en los buses, un rejuvenecimiento de la flota, una chatarrización de 6.000 viejos buses, pilotos como los taxis eléctricos? El SITP nos ayudó incluso a mostrarle a la ciudad que era posible tener buses eléctricos, híbridos, etc. Todo eso en conjunto tenía un eje articulador. Es una ciudad que disminuye sus emisiones de gases de efecto invernadero a partir de estas transformaciones en el transporte, en la forma de movernos, en la cultura de la gente. Es que la cultura democrática más grande que se ha construido en la ciudad de Bogotá no fue saber pasar una cebra, fue ampliar las cebras, es decir, darle más espacio al peatón. No es lo mismo saber cruzar una cebra, cultura ciudadana, a ampliar las cebras, cultura democrática. No es lo mismo decirle al ciclista cómo se maneja
cultura ciudadana, o al conductor del carro, cómo respetar al ciclista, cultura ciudadana, a quitarle el espacio al carro para que tenga espacio la bicicleta, cultura democrática. Sacar la bicicleta del andén para darles espacio al peatón, cultura democrática, y pasarla a la calle para restarle espacio al carro para que vaya la bicicleta, cultura democrática. A todo eso le iban respondiendo improvisación, improvisación, improvisación. ¿Mal hecho? No, eso se está haciendo en Barcelona, se está haciendo en París, se está haciendo en Londres, se está haciendo en Nueva York, se está haciendo en las ciudades chinas, se está haciendo en Copenhague, empezó a hacerse en las ciudades africanas, se expande a las ciudades latinoamericanas, que son las ciudades más grandes del mundo, y tuvo motores pilotos que pudieron mostrar la experiencia en la ciudad de Bogotá. Es la forma como una nueva cultura se construye dentro de la ciudad contra el mercado, contra intereses económicos muy poderosos, pero ¿qué es lo que puede preservar la vida en el planeta? Entonces, efectivamente, la acción política, los gobiernos locales con sus actitudes y sus decisiones hacen mucho más que lo que pueden hacer en las reuniones de las pequeñas cumbres que terminan emulando las de los grandes encumbrados. Yo le voy a hacer... Pero falta el tercer protagonista, que es lo que París no mostró. El ciudadano. La ciudadanía. En las calles. En las calles. Esta reunión de encumbrados lo hicieron en un pueblo cercano a París, solitario. Y obviamente la ausencia de la ciudadanía en las calles de París, discutiendo este problema que es el problema de sus hijos y sus nietos, incluso nosotros. El problema del mundo, sí. Tuvieron que masacrar en el centro de París a decenas de parisinos para lograr tal clima de miedo que después un gobierno socialista, entre comillas, usó para impedir y prohibir la movilización ciudadana. ¿Cómo es posible que discutiéndose el principal problema de la humanidad no pueda hacerse presente? ¿Y la humanidad cómo puede hacerse presente? Pues no en las reuniones de los 150, ni siquiera en las nuestras. Efectivamente hemos visto una ciudadanía ausente de las discusiones y además afectada por todos los mecanismos de seguridad y los, ¿cómo se llaman? Estas operaciones gigantescas de seguridad que hacen todavía más difícil y que incluso molestan a la gente. Vamos a hacer una nota sobre eso para Canal Capital, cómo lo reaccionan los parisinos con toda esta operación. Les anunciamos ya, desde ya. ¿Quiénes creen que la seguridad son fusiles, ¿no? Sí. Es un debate. Vemos las caballos en las calles y vemos lo que no se veía, pues en operaciones muy grandes, en unos dispositivos de seguridad enormes que han impedido efectivamente lo que usted dice. Bueno, alcalde, ya para terminar en varios sentidos, en el inmediato y en el un poquito menos inmediato, pero sí cercano, a usted le quedan pocos días para terminar su mandato, un gobierno que hizo, como nos explicaba, del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático, de la mitigación del cambio climático, el espíritu de lo que es una Bogotá humana. Teniendo en cuenta que se va y que además hubo otros dos gobiernos que lo precedieron y que abrieron también camino para la redistribución de la riqueza, para políticas de este corte en favor de la población. Ahora viene otro gobierno. Yo quisiera saber cuál es el impacto que va a tener la política, la ciudad, más que la política, la ciudad humana que usted deja, teniendo en cuenta el escenario local, que es el cambio de gobierno, y también teniendo en cuenta el escenario internacional, es decir, el momento que vivimos climático, sí, sobre todo que se ve con la cumbre y con lo que seguramente va a salir de ella. Entonces, ¿cuál es el futuro de esa Bogotá humana? Pues mira, se cierran 12 años de un ciclo, de una era, llamémoslo así. Yo la llamaría de oro. Obviamente los que votaron en contra consideran que ha sido la catástrofe. Ya se me he puesto, porque por Twitter uno logra comunicación directa con mucha gente opositora del ciudadano, del común, no del que está ya predeterminado por otro tipo de intereses.
cuando les escucho sus conceptos, digan, es que la izquierda acabó con Bogotá, más o menos es lo que le han dejado los medios de comunicación en la cabeza. Y pasando por encima de las diferencias de la izquierda, son 12 años de gobiernos progresistas, con la excepción del señor Samuel, que aún no logró matar con la corrupción varios de los avances progresistas que se habían dejado. En estos 12 años, cuando se nos dice que la izquierda destruyó la ciudad, entonces inmediatamente una persona objetiva tendría que ver qué era la Bogotá del 2003 y qué era la Bogotá del 2015 y comparar. Cualquier observador internacional sabe que la ciudad se ha superado enormemente. Pero las estadísticas que no mienten y que no hacemos nosotros nos dejan varias lecciones que la ciudadanía debe comprender y debe debatir. En el año 2003, la ciudad que dejó Peñalosa y Mocus era una ciudad con la mitad de su población en la pobreza y la cuarta parte de su población en la indigencia, con tasas de homicidio 6 veces superiores a la actual. Hoy la ciudad, de acuerdo a esas mismas estadísticas, tiene el 4% de su población en la pobreza y el 1% en la indigencia. ¿Qué pasó? Eso se llama la destrucción de Bogotá. Cualquiera que vaya a Fontibón, cualquiera que vaya en Gativá, a Kennedy, o incluso hasta Ciudad Bolívar, que era la localidad más pobre, encuentra barrios que antes eran barrios decaídos por la pobreza y hoy son grandes espacios de multifamiliares, con parqueaderos, con espacios públicos, con árboles, con jardines infantiles, con servicios que le llegan a toda la población. Y que es lo que ha permitido, desde diversos esfuerzos, esa distribución de la riqueza que ha hecho Bogotá en estos 12 años y que le ha permitido sacar 3 millones de personas de la pobreza. 3 millones de personas de la pobreza que hoy tienen otras aspiraciones y por tanto demandan otro tipo de servicios que los que demandaban en el año 2003. Pero es indudable que la ciudad saltó socialmente, se ha convertido en una ciudad que incluye, que ha logrado hasta sofisticaciones en su política social, no solamente un gran modelo de salud preventiva que llega a 1 millón de familias, no solamente el consumo mínimo vital del agua potable que llega igualmente casi a 1 millón de familias con 6 metros cúbicos gratuitos, que ¿por qué le regalan esa agua a los pobres? Porque el agua se va a acabar. Y si el agua se acaba y sigue la privatización del agua en Colombia, pues el mercado dice, el ABC del mercado dice el precio sube y entonces los pobres se mueren de sed con una guajira. Eso es lo que queremos en Bogotá. En cierta forma, el partido político que gobernó en La Guajira permitiendo la muerte de miles de niños de sed es el que termina ganando en Bogotá. Pero yo no creo que ese pueda ser el mensaje que nos están dando los ciudadanos de la nueva clase media. Lo cierto es que ese aparato relativamente sofisticado que logró el subsidio al transporte, que lo habían vuelto un crimen, y que logra que 500.000 bogotanos, los más pobres, se puedan subir a un bus con 600 pesos, que logró una práctica de cuidado de la familia y de la niñez en el barrio popular, que es ejemplo mundial. Saltar a atender hasta 270.000 niños con arte, con cultura, con los maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, enseñando las primeras notas del arte que en un niño de 1 o 2 o 3 o 4 años es oro en su corazón, el verdadero oro. Pues digamos, ese tipo de inclusión social juvenil, del LGBTI, de la mujer, se plasma evidentemente, físicamente en una ciudad que ha mejorado, urbanísticamente. En donde tú podrías ver mejoras de la ciudad de bulto, digamos, que expresan como en un resumen la revolución social que existió en la ciudad desde el año 2003 a la fecha.
no muere ningún niño de hambre en Bogotá. Se nos murió un niño de hambre de una familia indígena que habían desplazado violentamente del territorio en Vera hace poco. Y llegó tan desnutrido que no pudimos salvar. Pero la ciudad de Bogotá puede decir con orgullo, porque eso es un orgullo, en el gobierno de la Bogotá Humana no murió ningún niño de hambre. Cuando nosotros éramos niños, ¿cuántos niños morían de hambre? En el 2003, la ciudad que nos entregó Peñalosa y Mocos, ¿cuántos niños morían de hambre? Centenares. Hoy, 0. La tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año, que es una estadística internacional para medir los sistemas de salud, bajó 1 dígito por cada 1000 nacidos vivos. Y algo que se ha ocultado permanentemente, pero porque la estadística es muy fría para medir las realidades sociales. Hay algo que los médicos llaman la mortalidad perinatal, que son los niños que mueren en el vientre o hasta un mes después, porque no se atendió a la mamá y mueren. Podían salvarse, pero mueren por falta de atención. Si se hubiera mantenido la tasa de mortalidad perinatal del año 2011 a la fecha, o sea, no hubiéramos hecho nada sino mantenerla, ¿sabes cuántos niños hubieran muerto adicionales? 6.000 niñitos. 6.000 niñitos que hoy, en 4 años, aún te están tomando tetero, aún están en las cunas, gritando, llorando, jugando, aún quizás el de 4 años ya está en un jardín infantil. Se salvaron por una práctica que nosotros, incluso con incomodidad dentro de la ley 100, desarrollamos en la ciudad de Bogotá. Nos querían coger presos por eso, que es 1000 equipos de salud de a 6 profesionales de la salud bien pagos por el distrito, cubriendo cada equipo un microterritorio de 1000 familias, permanentemente cuidando, recorriendo las casas, las calles de sus barrios populares, con el historial, la hoja de salud, de vida, de salud, en tiempo real, metiéndose a cuanta calle pudiera meterse, cubriendo completamente la totalidad del microterritorio. 1000 equipos de salud por 1000 familias cada uno, en 3 años cuidaron 1 millón de familias, las más humildes de Bogotá. 2,5 millones de familias tiene Bogotá, es decir, construimos un aparato de seguridad pública, sin mercancía, sin carnet, como establece la ley 100, que terminó dándonos ese ejército de la salud, yo lo llamo así, ejército del amor, con otro ejército del amor que se construyó en Secretaría de Integración Social, que son 5.000 mujeres profesionales, muy jóvenes todas, expertas en el cuidado de la niñez. También en el barrio, los hicimos confluir en el ámbito familiar, se llama. Pues el resultado es que no nos murió ningún niño de hambre, el resultado es que bajamos a 1 dígito la tasa de mortalidad infantil, el resultado es que fuimos la única región de Colombia que conquistó la meta del milenio en términos de tasa de mortalidad materna, que nos aumentó la nutrición, que pudimos dar un gran salto en términos sociales de superación de la pobreza. Eso se reconocerá más adelante. Esa Bogotá, de esos niños que no se murieron, que tienen jardines infantiles, que tienen educación, donde la tasa de mortalidad no bajó, pero la calidad de vida subió, esa Bogotá humana de inclusión social. Y yo quiero una respuesta corta. ¿Peligra? ¿Peligra a partir de ahora? Sí, peligra. Y peligra por una razón diferente al resultado electoral, aunque puede ayudar. Ya dependerá de Peñalosa, esa es su decisión, y se responsabilizará de sus decisiones como yo lo he hecho. Nosotros decidimos superar la segregación social y los datos muestran que tuvimos éxito y que la ciudad de Bogotá tuvo una gran revolución social mirada en 2003. Nosotros quisimos afrontar este gran debate mundial en la práctica en Bogotá. Por eso me destituyeron, por eso me inhabilitaron y por eso buscan inhabilitarme por doble vez. Porque la primera fue por el reciclaje para disminuir gases de efecto invernadero y la segunda
el mayor daño que un magistrado le haya hecho a la ciudad de Bogotá en toda su historia. La magistrada Elizabeth García suspendiendo el plan de ordenamiento territorial que adaptaba a Bogotá al cambio climático. Oiga, ¿cómo yo le podría decir a esos 150 que se reúnen de todo el mundo, o al Papa y a los miles de alcaldes que se reúnen aquí, que contrario a lo que todas estas voces mundiales de miles de millones de personas están pidiendo, que es la adaptación al cambio climático y la lucha contra el cambio climático, allá en Bogotá, donde quisimos dar el paso, donde en normas, en un trabajo de 5 años de los mejores expertos de urbanismo y del ambientalismo confluyeron con la ciudadanía para presentar un proyecto del POC que el concejal Juan Carlos Flores y la señora María Victoria Vargas y el señor Palacio y los del cartel de la contratación dijeron era una improvisación, y en 2 horas cerraron la discusión. ¿Tú te imaginas presentar esto aquí, en París, sabiendo lo que significa el cambio climático en toda esta diversidad de opiniones políticas y económicas? Pues una magistrada de Colombia decidió que eso era una pendejada y expidió una medida cautelar, que significa, una medida cautelar se hace cuando algo va a suceder malo, y lo que hizo fue suspender el POT que nos adaptaba al cambio climático. Un inmenso daño, no a Petro, un inmenso daño a Bogotá, a América Latina, a estas discusiones que hubieran podido tener un insumo tan importante como ver en la práctica cómo se adapta un territorio liberando el agua, salvando la vida, no solamente humana, sino natural en nuestra propia ciudad de Bogotá. Eso no fue posible por intereses mezquinos, sectarismos, que tenían que ver con defender el que los constructores no perdieran un solo peso. Los constructores terminaron descubriendo que lo que nosotros proponíamos le daba más plata, porque era mejor elevarse en altura y liberar el espacio del agua y el espacio público, que ocupar el espacio del agua y el espacio público con más bajas alturas, destruyendo la vida y las posibilidades de resiliencia de la ciudad ante fenómenos como los que estamos viviendo, la sequía, las inundaciones. Ya verás cómo esas lluvias son cada vez más fuertes, ya verás cómo esas sequías son cada vez peores. El territorio de la Sabana de Bogotá es tremendamente vulnerable al clima, porque solo tiene una fuente de agua, el páramo. Y si allí deja de llover, no hay agua para 9 millones de personas. Luego esta discusión sí que se tiene que profundizar en el centro, pues la asumimos. Por eso propusimos un metro, no porque nosotros tuviéramos interés en adjudicar el metro a determinada empresa que nos iba a dar una comisión. Los tiempos no daban para que nosotros adjudicáramos a una empresa la construcción del metro. Pero un metro eléctrico, moviendo 1 millón de pasajeros al día, subterráneo para generar espacio público y valorización arriba para que la bicicleta pudiese pasear, para que el peatón pudiera tener el espacio público liberado por ese transporte público, creciendo en las estaciones desde el punto de vista urbanístico. Ese metro resulta ser uno de los principales instrumentos de mitigación, de disminución de gases de efecto invernadero, es decir, lo que necesitamos, entre otras cosas, para responderle a nuestros hijos y a nuestros nietos por un mejor vivir. Y no que esta generación, como dijo la señora, dejó nada, es decir, dejó la muerte. Y creyendo que vivió muy bien comprando mucho, alcalde Petro. Yo aquí en una sala de la alcaldía de París les pido al alcalde de Bogotá hasta el 31 de diciembre, Gustavo Petro. Muchísimas gracias. A ustedes y a todos los televidentes que nos escuchan en este momento, las y los televidentes. Y les, porque hay muchos géneros. @L_S. Bogotá Humana, en la Cumbre de Cambio Climático COP21 2015 de París. Todos por la vida, por la justicia climática.
Son las 7 minutos rápidamente para concluir lo que se ha presentado en el día de hoy. Con el final de esta cumbre del cambio climático hay que hablar que el objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura mundial a un máximo de 2% que se inició con el acuerdo de Kioto en Japón. Así es que estaremos con más detalles de lo que pasa acerca de esta gran cumbre del COP21 en contados segundos en Noticias Capital.